apostasía ayer, apostasía hoy. Hoy vamos a seguir con la segunda parte de este interesante tema, donde vamos a ver las diferentes apostasías que han ocurrido y que van a ocurrir durante lo que exista este planeta hasta la venida de Cristo Jesús. Hoy vamos a continuar con esta segunda parte de apostasías ayer, apostasía hoy. Pero antes vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Buen Dios y Padre, gracias Señor por estar aquí con nosotros. Gracias Señor por tu misericordia y por tu inmensa bondad. Señor, reprende todo mal que venga a este lugar, Señor, que nos permita que tu palabra pueda ser difundida, predicada y enseñada, y que todo lo que vaya a ocurrir aquí esté bajo la dirección del Espíritu Santo. Que sea Él el que predique y enseñe durante estemos presentando este programa. Bendice a nuestros amables televidentes, sana a los enfermos, Señor, y permítenos siempre buscarte en espíritu y en verdad. Por Jesús te lo rogamos. Amén. Bien, vamos a continuar con este interesante tema, apostasía ayer, apostasía hoy. Vimos anteriormente 5 apostasías que ya describimos en el tema anterior, y fue la apostasía en el cielo, luego la apostasía de Adán y Eva en el Edén, la apostasía de Caín allí con su hermano Abel, la apostasía de los antidiluvianos y la apostasía del becerro de oro. Esas 5 apostasías ya nos están indicando cómo el enemigo de Dios, Satanás, ha estado obrando a través de los hombres, cómo él se ha apoderado de su mente y ellos ya están haciendo las cosas contrarias a lo que Dios nos indica. Hoy vamos a ver estas apostasías que van a ocurrir de ahora en adelante con lo que es ahora el pueblo de Dios. Ahora el pueblo de Dios que ya había sido ya dirigido por él desde que él lo sacó de Egipto, ya lo conducía a través del desierto, allí le entregó las 2 tablas de la ley, allí hicieron un becerro de oro. Este pueblo dirigido por el mismo Dios que lo sacó de Egipto, ahora vamos a ver en el capítulo 8, primera de Samuel, qué ocurre con este pueblo, que Dios lo saca del exilio, que Dios lo saca del cautiverio, de la esclavitud, y ahora este mismo pueblo que Dios ha sacado ahora pide que sea gobernado por un hombre, que sea gobernado por un rey. Es decir, entran en una apostasía ahora de enfrentar directamente a Dios. Ahora el pueblo no quiere que Dios lo dirija, el pueblo ahora quiere que un hombre lo dirija, no Dios. Y Dios, con grandes milagros y prodigios, sacó a su pueblo de Egipto, y ahora ese mismo pueblo ingrato, un pueblo de dura cerviz, ahora entonces quiere que el profeta Samuel pues le elija, le constituya un rey para ser gobernado. Ese rey gobernará al pueblo de Dios porque ellos han pedido que un rey lo gobierne. Vamos a ver lo que dice el capítulo 8, primera de Samuel, y qué ocurre con este pueblo que ya no agradece a Dios, que ya lo ha rechazado, que ya le dio la espalda. Un pueblo ahora que quiere entrar directamente en apostasía, pues separándose definitivamente de su Dios para que un hombre pues los dirija. Leemos en el capítulo 8, verso 1, primera de Samuel. Israel quiere tener un rey. Cuando Samuel envejeció, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. El nombre de su primogénito fue Joel, y el segundo Abías, y fueron jueces en Berseba. Pero sus hijos no anduvieron en los caminos de su padre, sino que siguieron la avaricia y recibían soborno y pervertían el derecho. Entonces los ancianos de Israel se reunieron y fueron a ver a Samuel en Ramá, y le dijeron: tú has envejecido y tus hijos no van por tus caminos, por tanto constitúyenos un rey que nos gobierne como todas las naciones. Desagradó a Samuel que le dijeran: danos rey que nos gobierne,
y Samuel oró al Señor. Aquí vemos la ingratitud de este pueblo, un pueblo que recibió agua en el desierto de la roca, un pueblo que recibió maná del cielo, un pueblo que tenía de día una nube que lo cubría, porque allí en el desierto el sol es inclemente y la temperatura también. De noche tenían una columna de luz que le iluminaba, es decir, estos hijos de Dios, este pueblo de Dios que estaba cautivo en Egipto, recibió todas las atenciones de un Dios bueno, de un Dios que nos ama. Sin embargo, aquí ya están pidiendo que le constituyan un rey para que le gobierne. Es decir, que hay una apostasía que se está produciendo en este momento y que ya la han elegido ellos, apostatar, negar a Dios, para entonces ellos quedar libre de Dios y estar en las manos de un hombre. Seguimos leyendo en el verso 7, dice: pero el Señor dijo a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que dicen, porque no te han desechado a ti, sino a mí, para que no reine sobre ellos. Samuel se entristeció, porque Samuel era el profeta de Dios, y Samuel era el que recibía las encomendaciones de Dios, es decir, todo lo que Dios quería para su pueblo, lo transmitía a través del profeta, como lo hacía con Elías, como lo hacía con Moisés, como lo hizo con los diferentes profetas, Noé y otros profetas, Abraham, que Dios eligió. Dios hablaba a través de ellos y le enviaba su mensaje a ellos para que entonces ellos hablaran al pueblo y comunicaran lo que Dios quería para su pueblo. Pero aquí estamos viendo que Samuel pues está entristecido, sí, está triste, porque el pueblo ingrato ha elegido ahora que un hombre lo gobierne. Pero el Señor le está diciendo a Samuel: no te pongas triste, porque no te han rechazado a ti, sino que me han rechazado a mí. El pueblo rechazó a Dios, no al profeta. Cuando usted rechaza a un profeta, está rechazando a Dios. Cuando usted rechaza a un misionero, está rechazando a Dios. Cuando usted rechaza a un mensajero de Dios, lo está rechazando a él. Por eso hay que tener cuidado, porque cuando usted lo hace, está rechazando al mismo Dios. Esa persona que Dios elige es su instrumento para llevar el mensaje, porque nadie puede ver a Dios y sin santidad nadie podrá verlo. Por eso tenemos que entender que cuando un mensajero llega a darte el mensaje, no lo rechace, porque lo estaría rechazando al mismo Dios. Porque muchas personas dicen: ¿y dónde está Dios? Yo no lo veo. ¿Tú lo has visto? No hacen esa pregunta. Pero ¿cómo podemos nosotros entrar en una discusión tal cuando sabemos que quien está hablando es el diablo? Porque nosotros sabemos que Dios nos usa como sus instrumentos para que llevemos su palabra, para que manifestemos su intención de salvación. Pero nadie podrá ver a Dios sin santidad, nadie verá a Dios. El religioso que crea que puede ver a Dios cara a cara sin santidad no lo va a ver. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando maltratamos a la persona que enseña, a la persona que predica, a la persona que enseña la verdad. Sobre todo el que está enseñando la verdad, el que te plantea la palabra de Dios con su palabra, que te la plantea con la Biblia, que te la enseña con la Biblia. Hay que tener mucho cuidado, porque sabemos también que el Señor Jesús dijo que vendrían muchos en su nombre a enseñar falsedades. Eso también la Biblia lo dice. Vendrán muchos en mi nombre, hablando y predicando y enseñando en mi nombre, pero no hablarán la verdad, no presentarán el mensaje. Esos son falsos profetas, personas que vienen en el nombre de Cristo, pero que no tienen la verdad y que quieren presentarla, pero no hay verdad en ellos. ¿Por qué? Porque no están sustentados en un así dice Jehová. La palabra de Dios se sustenta en un así dice Jehová. Entonces vemos aquí que ya este pueblo ingrato
ha decidido que un hombre lo gobierne. De ahí en adelante, entonces, ya el pueblo de Dios entra en una apostasía abierta. Es decir, ya se declararon apóstatas y ya han decidido que el hombre lo gobierne. Por eso hoy en día el mundo está como está. Lo mismo que pasó en los tiempos de Samuel, hoy lo estamos viviendo. Hoy el hombre está gobernando al hombre. Hoy los grandes dirigentes religiosos son los que dirigen al hombre. Hoy, a través del papado, el Papa se ha adueñado de que el hombre lo adore a él. Hoy las grandes multitudes, las grandes naciones, hoy les rinden al Papa pleitesía, es decir, hoy adoran a un hombre y han negado a Dios. Y hoy estamos en la misma situación que en los tiempos de Samuel. En los tiempos del profeta Samuel, el pueblo pidió que un hombre le gobierne. Hoy todavía le siguen diciendo a Dios que un hombre nos gobierne. ¿Y quién es ese hombre? El Papa. El Papa está gobernando el planeta. Pero cuando usted menciona al Papa que está gobernando, no es él, sino Satanás detrás de esa túnica. Porque quien está detrás de esa túnica del Papa es Satanás. Creemos que un hombre no está gobernando, es el diablo. Satanás es el que quiere tener el control completo del planeta. Pero Dios tiene el control, no el diablo. A él se le permite hacer algunas cosas que Dios le da permiso para que la haga, pero el control no es del diablo, el control es de Dios y todavía Dios tiene el control. Y yo digo amén. ¿Por qué? Porque el Señor todavía nos gobierna, aún el mundo lo haya rechazado. Entonces aquí el Señor le está diciendo a su profeta, a Samuel, que no lo han rechazado a él, sino que lo han rechazado a él mismo, a Dios mismo han rechazado. Y en el verso 8 dice: conforme a todas las obras que han hecho desde que los saqué de Egipto, que me han abandonado para servir a otros dioses, y así también proceden contigo, oye pues su voz, pero adviérteles seriamente y explícale el derecho del rey que los gobernará. Aquí el Señor le está diciendo al profeta, explícale todas las implicaciones que van a tener con la gobernanza de un hombre. O sea, cuando el hombre ya decida gobernarlo, él va a poner condiciones para gobernarlo y ellos la van a aceptar. ¿Por qué la van a aceptar? Porque ya apostataron, rechazaron las de Dios para ahora entonces hacerle caso ¿a quién? A un hombre. Y Jeremías capítulo 17, verso 5, el Señor dice textualmente en su palabra: maldito es el hombre que cree y se apoya en el hombre. El Señor te está diciendo claramente: maldito eres si confías en el hombre. Y Pedro dijo en el capítulo 5, verso 29, libro de Hechos de los Apóstoles: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Oiga bien, aquí el Señor está hablando a través de Pedro y a través del profeta Jeremías, y está diciendo: maldito eres si confía en el hombre. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando rechazamos a Dios de una u otra forma, porque cuando rechazamos a un mensajero, cuando rechazamos un mensaje que Dios pues nos está enviando, estamos rechazando a Dios. Usted se cree que cuando usted quita a un mensajero que está dando una verdad y le está enseñando, y usted de pique quita a ese mensajero que está dando el mensaje, ¿usted cree que usted está despreciando al mensajero? No, usted está despreciando a Dios, porque cuando usted quita el mensaje que Dios le está dando a través de ese instrumento, usted está cerrándole el oído y el entendimiento a Dios. Usted quiere cerrarse de todas partes para no escuchar lo que se le está diciendo y lo que se le está predicando y enseñando. Usted entonces cierra sus oídos. Entonces está rechazando a Dios. Y no debemos hacer eso, porque Dios tiene diferentes medios para hablarnos. Es decir, que no haga eso
porque a Dios no le agrada. Entonces vemos aquí que ya el pueblo decidió separarse, el pueblo decidió apostatar, es decir, negar a Dios, andar solo, suelto en banda, para hacer lo que a ellos les plazca, para ellos brindarle a Dios lo que ellos quieren, no lo que Dios nos pide a través de su palabra, sino que ellos van a ofrecerle a Dios lo que ellos creen que es bueno, pero no es lo que tú crees que es bueno. Lo que es bueno, lo que Dios te ha dicho que es bueno, Él te lo dice, porque Él es que conoce el corazón del hombre. El hombre no conoce su corazón, Dios sí lo conoce porque Dios lo creó. Dios creó al hombre y lo conoce por dentro y por fuera. Nos conoce. Dios sabe quiénes somos. Y si Él quiere entonces guiarnos, si Él quiere ayudarnos, si Él vino a salvarnos, ¿por qué tenemos que andarlos rechazando? Vamos a hacer las cosas de acuerdo a lo que Dios le agrade. No de acuerdo a lo que me dice el pastor, no de acuerdo a lo que me dice el sacerdote, no de acuerdo a lo que el Papa dice, no. Haga lo que el Señor dice a través de su palabra. Eso es lo que queremos enseñar en este programa, que debemos obedecer a Dios en espíritu y en verdad. Vámonos ahora al capítulo 11 del libro de Primera de Reyes. Vamos a ver qué ocurrió con un rey muy famoso que sustituyó a David. Fue su hijo Salomón. Salomón, hijo de David, reinó allí y fue un hombre dotado de mucha sabiduría, porque cuando él comenzó el reinado, él pidió al Señor que le diera sabiduría para entonces él poder gobernar a ese pueblo que ya andaba en apostasía. El pueblo de Dios andaba en apostasía. ¿Por qué? Porque habían rechazado a Dios. Ya lo vimos en el capítulo 8 del libro de Primera de Samuel. Y ahora está reinando sobre Israel Salomón, hijo de David. Pero vamos a ver qué ocurrió con este hombre que fue lleno del Espíritu Santo y que fue un hombre que Dios le dio mucha sabiduría. Pero ¿qué hace este hombre que también apostata? Salomón también apostató. Salomón, que obedecía a Dios y que hacía las cosas que a Dios le agradaba, también entró en apostasía. Vamos a ver por qué Salomón también apostató de hacer las cosas agradables a Dios y quiénes lo indujeron a eso. Leemos en el capítulo 11, Primera de Reyes. Idolatría de Salomón. Además de la hija de Faraón, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas, gente de las cuales el Señor había dicho a los israelitas: no os unáis con ellas, ni ellas con vosotros, porque inclinarán vuestro corazón hacia sus dioses. A estas se unió Salomón con amor. Oiga bien, Dios había hecho prohibición a su pueblo de que no se unieran en yugo desigual, es decir, que no se unieran con mujeres extranjeras, que se unieran con mujeres de su propio pueblo. Pero aquí Salomón, desobedeciendo a Dios, un hombre dotado de mucha sabiduría, ahora Salomón está en apostasía. ¿Y quiénes llevaron a Salomón a esa apostasía? Las mujeres. ¿Quiénes llevaron a Adán a apostatar? Fue Eva quien apostató y llevó a Adán para que apostatara. Es decir, la mujer como instrumento del diablo, la vemos aquí ahora también seduciendo a este siervo de Dios llamado el rey Salomón. Entonces vemos aquí que ya esta desunión, esta forma en que Salomón ha decidido andar, no le agrada al Señor. Y dice en el verso 3, tuvo 700 esposas reinas y 300 concubinas, y sus esposas desviaron su corazón. En la vejez de Salomón, sus esposas desviaron su corazón a otros dioses, y su corazón ya no fue del todo del Señor su Dios, como el corazón de su padre David.
David también apostató. David también cometió adulterio, homicidio. David también anduvo en lo malo, pero se arrepintió y el Señor lo perdonó. Es decir, que vemos que el hombre, después de haber pedido que el hombre lo gobernara, anda de apostasía en apostasía. Vemos que el hombre entonces no se detiene en su apostasía y vemos aquí entonces que ahora el rey Salomón, procurando entonces hacer alianzas con otros pueblos, porque él hacía matrimonio, él se casaba con otras naciones, era para asegurar la paz. Salomón buscaba un asunto político, mantener estabilidad en el reino, haciendo casamientos que eran el objetivo, era solamente mantener el equilibrio en el reino, es decir, la paz con los pueblos vecinos, para que no le hicieran la guerra. Pero eso no fue el medio. Dios peleaba por su pueblo. Dios siempre enfrentaba a los enemigos. Dios siempre estaba delante por su pueblo. Ahora el rey Salomón, en su sabiduría humana, que ya no era una sabiduría que venía de parte de Dios, porque Dios no está de acuerdo con esas alianzas, ahora él hace esas alianzas, se casa con estas mujeres, 700 reinas y 300 concubinas, es decir, que Salomón andaba en adulterio y andaba en fornicación, y en el 7º mandamiento de la ley de Dios dice, no cometerás adulterio. Entonces estaba violando el 7º mandamiento de manera abierta. Salomón estaba violando la ley de Dios y por eso cayó en apostasía. Entonces vemos aquí que ya Salomón anda en apostasía. Y en el verso 5 dice, Salomón siguió a Astaró, diosa de los sidonios, y Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo en los ojos del Señor, y no siguió cumplidamente al Señor como David su padre. David siguió al Señor, aún cayó en pecado por lo que hizo, tomando la esposa de Urías, a Betsabé. Pero Salomón se arrepintió de lo que había hecho y luego David hizo lo bueno, porque al arrepentirse David del hecho que había cometido con Betsabé, que era esposa de Urías, entonces el Señor perdona a David y él sigue reinando hasta que lo sucede en el trono su hijo Salomón, y que fue elegido por el Señor. El Señor eligió a Salomón para que le construyera el templo, es decir, el templo que se construyó después de David, no lo hizo su padre, sino Salomón. Entonces vamos a ver ahora otra apostasía que está en el libro de Isaías capítulo 4. Vamos a ver qué ocurre en Isaías capítulo 4 con esta apostasía que ahora entra en acción. Aquí vemos ahora las iglesias, las mujeres ahora entran en apostasía contra Dios. Ahora ellas quieren hacer lo que le agrada, ellas quieren dar su mensaje, ellas quieren presentar su mensaje, ellas quieren tener su propia justicia, ellas quieren tener su propio pan. Vemos aquí ahora en este capítulo 4, libro de Isaías, dice así la palabra de Dios: apostasía, apostasía ayer, apostasía hoy. En aquel tiempo 7 mujeres echarán mano de un hombre. Aquí está hablando de 7 mujeres. Como pueden ser 7 mujeres literales, que en los tiempos de la guerra entre Israel con los demás pueblos, los hombres tenían que irse a la batalla y tenían que ir a defender pues la nación de Israel. Los hombres de 25 años para abajo tenían que ir a la guerra, es decir, tenían que ir a pelear. Y muchos de esos hombres, al no tener experiencia de guerra, pues morían en combate y las mujeres quedaban viudas. Entonces, la escasez de hombres, ya que los hombres habían muerto, sus esposos habían muerto en la batalla, en las guerras que hacían, quedaban viudas, entonces había escasez de hombre. Y en un tiempo en Israel, una mujer, 7 mujeres podían andar detrás de un hombre, es decir, podían 7 mujeres tener un hombre.
¿Por qué? Porque había escasez de hombres. Pero aquí ahora vamos a aplicarlo a la iglesia. La mujer en la palabra de Dios también simboliza a la iglesia. El Papa ya es propuesto para dirigir el nuevo orden mundial. Todo lo que estamos viendo hoy, las pandemias y todo lo que está sucediendo en la economía mundial, es el plan de instalar el nuevo orden mundial. Será instalado y ya se está instalando. Los gobiernos están ya, oiga bien, organizando para que el Papa tome el poder del nuevo orden mundial. Seremos gobernados por la élite, seremos gobernados por las naciones a través del papado. ¿Quién es el que califica para tomar la rienda del nuevo orden mundial y constituirse en el presidente mundial? El Papa es la figura señalada para que él tome la rienda del nuevo orden mundial. Dice en el libro de Apocalipsis que las naciones le entregarán, oiga bien, su poder a la bestia, es decir, le van a entregar el poder ¿a quién? Al papado. ¿Y quién está dirigiendo el papado? El Papa. ¿Quiénes le van a entregar el poder? Por breve tiempo, claro, la palabra de Dios es clara. Por un breve tiempo, ellos le van a otorgar al Papa poder absoluto en el planeta para que gobierne el nuevo orden mundial. Pero será por poco tiempo, porque Dios ya tiene planeada su extraña obra. Cuando digan paz y seguridad, eso está en el libro de Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, dice, cuando digan paz y seguridad, que es lo que el Papa va a buscar, paz y seguridad, entonces dice la palabra de Dios que vendrá ¿qué? Destrucción repentina. ¿De qué está hablando? Está hablando de la gloriosa venida de Cristo Jesús en gloria y majestad. Es decir, con esto que están haciendo, gracias Señor porque tú lo estás permitiendo. Están acelerando la venida de Cristo Jesús, ya que los religiosos no queremos dar el mensaje, ya que los responsables de la advertencia no lo queremos hacer. Dios está permitiendo que Satanás acelere sus planes a través de los hombres, a través de los gobiernos, a través de la sociedad civil. Dios está permitiendo que el diablo acelere todo el proceso para que se cumpla la profecía. Cristo viene pronto en gloria y majestad. Es decir, que estos acontecimientos nos deben dar ánimo. Nuestra redención está más cerca que nunca. Cristo está a la puerta. Tú oyes lo que te estoy diciendo. Cristo ya está aquí. Él no sabe ni el día ni la hora, pero el Padre lo sabe y lo va a enviar porque viene toda la Trinidad para la tierra. Dice que el cielo quedará en silencio. Los cielos se van a enrollar, es decir, como un pergamino. ¿Por qué? Porque vendrá el Rey de Reyes y Señor de Señores. Vendrá el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y las huestes celestes vendrán a rescatarnos, vendrán a buscar a su pueblo, vendrán a buscar a los redimidos y a su remanente. Mi hermano, hoy cobra ánimo. Todo lo que está sucediendo, Dios lo ha permitido para que veamos pronto la venida de Cristo Jesús. No estés triste, no es tiempo de bajar la cabeza, es tiempo de estar erguido, mirando hacia arriba al Rey que viene en su hermosura. Hermano, hoy cobra ánimo. Hoy debe haber en ti un gran reavivamiento. Hoy tú tienes que despertar. Dios te está llamando. No eres hueso seco, eres un hijo de Dios. Recibe la lluvia tardía, recibe el Espíritu Santo que hoy clama, grita con sonido indecible
diciéndote: Cristo viene ya, arrepiéntete y ven a los pies de Cristo, porque hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación. Será hasta el próximo domingo, donde estaremos con otro programa similar de apostasía ayer, apostasía hoy. Todavía estamos en eso. Hasta el domingo, si Dios lo permite.